Muy buenos días, señores. Gracias por participar de la conferencia en línea Jubilación en el Sistema Privado de Pensiones. Las conferencias en línea son un servicio exclusivo que brinda Prima FP para sus afiliados. Se les recuerda que en la esquina superior derecha encontrarán un panel de control a través del cual usted podrá formular sus preguntas vía chat, las mismas que serán respondidas por el expositor al final de la presentación. Ahora sí, vamos a dar inicio a la conferencia con nuestra expositora, la señora Juana de la Asa, jefe de servicios para el pensionista y especialista en temas de prestaciones en el sistema privado de pensión. Buenos días. Damos inicio a la conferencia sobre la jubilación en el sistema privado de pensiones. Primero, para comprender cómo es que se hace un cálculo de pensión en el sistema privado de pensiones, vamos a repasar qué pasa cuando un trabajador se incorpora al sistema privado de pensiones, es decir, se afilia a una AFP. Se abre inmediatamente una cuenta individual de capitalización. En esta cuenta, mes a mes, se registran los aportes obligatorios que realiza el trabajador. En caso tenga bono de reconocimiento, cuando este es pagado por la ONP, también se acredita a la cuenta. Se registran los aportes voluntarios que el trabajador pudiera hacer, tanto aportes voluntarios con fin previsional o sin fin previsional, y la rentabilidad que genera los fondos en líneas generales. Con todos estos ingresos a la cuenta se forma el capital para pensión. Es decir, los aportes obligatorios y el bono de reconocimiento van a formar obligatoriamente parte de este capital. Sin embargo, como trabajador yo puedo optar por incorporar el 100% o parte de los aportes voluntarios que haya hecho a lo largo de mi vida. Dentro de los tipos de jubilación que vamos a revisar hoy día, vamos a ver la jubilación legal, que es una jubilación que es tanto para hombres como para mujeres a los 65 años. Es decir, para acceder a esta jubilación solo tengo que tener los 65 años cumplidos y tener un fondo en mi cuenta para acceder a ella. Y como característica debemos mencionar que la primera fecha de pago va a corresponder a la de la presentación de la solicitud. Dado que este es un trámite voluntario, yo podría iniciarlo el mismo día que cumplo 65 años, o un año después, o 2 o 3. Esto no significa que yo acumule meses de pago. Mi primer pago va a corresponder al de la presentación de mi solicitud. El cálculo de la pensión, como en todas las jubilaciones que existen dentro del sistema privado de pensiones, va a ser en función al monto que yo haya acumulado. Es por eso que es importante saber que puedo mejorar el monto de mi pensión si es que incluyo aportes voluntarios. Los afiliados pensionistas en general, ya sea por jubilación anticipada, por jubilación en la edad legal, etcétera, pueden seguir laborando tanto como dependientes o independientes. Pueden estar en una planilla, sin embargo, ya no tienen la obligación de hacer aportes a la AFP. ¿Qué es la jubilación anticipada ordinaria? Es una jubilación que me permite, sin importar mi edad, acceder a una pensión siempre que cumpla con dos requisitos. El primero es que mi fondo me permita obtener una pensión igual o superior al 50% del promedio de mis últimas 120 remuneraciones, las cuales se actualizan con el índice de precios al consumidor. Y dentro de estos 120 meses que van a ser analizados, debo contar por lo menos con 72 aportados. ¿Qué pasa si no tengo los 72 meses? La norma contempla que de manera excepcional puedo regularizar 24 meses para acceder a ellos. La ley de reforma del sistema privado de pensiones ha modificado el porcentaje del 50% de calificación de acceso al 40%. Sin embargo, esto aún no está vigente. Cuando yo quiero
iniciar mi trámite de jubilación, voy a pasar por 5 etapas. La primera es la firma de la sección 1, y dependiendo del tipo de jubilación que yo esté tramitando, la AFP tiene un plazo para calificar mi trámite. En el caso de la edad legal, son 5 días, en el caso de la jubilación anticipada, son 8 días. Una vez que yo tengo la calificación, voy a firmar mi sección 2. Cuando yo firmo mi sección 2, mi fondo automáticamente pasa al fondo tipo 1. Puedo yo estar en una jubilación anticipada ordinaria y puedo venir de un fondo tipo 3. De todas maneras, me van a pasar a un fondo tipo 1. Si aún no tengo mi bono en la cuenta, puedo pedir una pensión preliminar. Sin embargo, si mi bono está redimido, que es lo que sucede normalmente cuando hacemos una jubilación a edad legal, voy a firmar mi sección 3. En la sección 3 voy a solicitar las cotizaciones para que todas las empresas del sistema privado de pensiones, las que están afiliadas al sistema, que son 7, me hagan las ofertas contra el fondo que yo tengo. Más adelante vamos a revisar las 5 modalidades de pensión a las que yo puedo acceder como pensionista en el sistema privado de pensiones. Firmada la sección 3, hay un plazo de 6 días útiles, contados a partir del día siguiente de la firma de esta sección, para que yo reciba mi sección 4. La sección 4 es la sección donde yo recibo todas las cotizaciones y la 5 es la sección donde yo elijo. Ambas secciones las puedo firmar en una sola oportunidad. Si yo estoy haciendo un trámite de jubilación legal, ¿no? Podría estar cobrando mi primera pensión, digamos, en unos 25 días útiles de iniciado mi trámite. Ya que el primer pago de pensión, la norma nos da 15 días útiles para realizarlo el pago, pero nosotros por un tema de servicio lo hacemos en un tiempo muy corto. Vamos a revisar las modalidades de pensión. Tenemos 5 modalidades de pensión, que se denominan modalidades básicas, que son el retiro programado, la renta vitalicia familiar, que puede ser en soles o dólares, la renta temporal con renta vitalicia diferida, que también la renta temporal va a ser percibida en soles y la renta vitalicia diferida puede ser en soles o dólares, la renta mixta y la renta bimoneda. De estas 5 modalidades que estamos viendo, una es a través de la AFP y 4 son con las empresas de seguros. Vamos a repasar una a una a continuación. A la renta vitalicia familiar y a la renta vitalicia diferida les puedo poner un producto complementario que se llama periodo garantizado. ¿Qué es el retiro programado? Es una modalidad de pensión, la única modalidad que es revocable. Es decir, una vez al año, en el mes que yo cumplo mi anualidad, puedo solicitar nuevamente cotizaciones y migrar a una empresa de seguros si así lo decido. Esta modalidad de pensión permite que el afiliado mantenga la propiedad de su cuenta y por ende puede decidir mantenerla en el fondo tipo 1 o tipo 2. Al afirmar que pueden estar en cualquier de estos dos tipos de fondos, se infiere que están sujetos a la variación de la rentabilidad. El monto de la pensión se recalcula anualmente o cuando se da una variación en el grupo de beneficiarios. Es decir, la pensión en esta modalidad es una pensión que es fluctuante, por cuanto cada año se realiza un cálculo con el fondo que tengamos en ese momento.
Si hay mayor rentabilidad, podrá subir la pensión, y si hay una variación hacia abajo, podría disminuir el monto de la pensión. En caso de fallecimiento, genera pensión de sobrevivencia a los beneficiarios, al igual que todas las otras modalidades. La diferencia está en esta modalidad versus el resto de las modalidades de pensión, que el cálculo de la pensión se hace con todo el total del fondo y no se aplica el famoso 42% ni se aplican los porcentajes, ¿no? Los fondos que no se utilizan constituyen herencia, siempre que no existan beneficiarios. Me explico. Si, por ejemplo, está pensionada una persona divorciada, no tiene un cónyuge que sería el beneficiario natural, y sus hijos son mayores de edad, el fondo que no se utilice no se haya utilizado en el pago de la pensión de esta persona va a ser entregado como herencia a sus beneficiarios. De aquí en adelante, todas las modalidades que vamos a ver son con las empresas de seguros. La primera que vamos a revisar es la renta vitalicia familiar. Es una modalidad de pensión que es irrevocable. Es decir, una vez elegida la modalidad de pensión, yo no puedo ni cambiar de moneda, ni cambiar de compañía de seguros, ni de forma de pago. Es irrevocable. El afiliado transfiere su fondo a la compañía de seguros de su elección, la cual asume el riesgo de longevidad. Es decir, en todas las fórmulas detrás de ellas, para el cálculo de la pensión está unas tablas de mortalidad. Entonces se asume que las personas van a tener ciertas probabilidades de vivir hasta cierta edad. Si la persona que contrata esta renta vitalicia familiar excede esa tabla, la compañía de seguros asume ese riesgo y va a pagar hasta que ésta fallezca. Puede ser otorgada en nuevos soles o en dólares americanos. Los soles pueden ser indexados o pueden ser ajustados al 2% anual. ¿Qué significa esto? Si yo contrato una pensión en soles indexados, yo sufriré tendré un incremento de acuerdo al índice de precios al consumidor. Si yo contrato soles ajustados al 2%, ya estoy pactando de antemano que me van a incrementar mi pensión en 2% anual. También puedo contratar pensiones en dólares, las cuales van a ser también incrementados al 2% anual. ¿Genera pensión de sobrevivencia? Sí, en los porcentajes establecidos en la norma. Esta modalidad de pensión puede ser combinada con un periodo garantizado de 10 o 15 años. Los fondos que no hayan sido utilizados no constituyen herencia, salvo en los casos que se haya pactado periodos garantizados con la empresa de seguros. A continuación vamos a revisar la renta temporal con renta vitalicia diferida. Esta es una modalidad de pensión que también es irrevocable. La renta temporal con renta vitalicia diferida, como su nombre lo indica, tiene dos etapas. Una temporal y una vitalicia, la cual se difiere de hasta 1 o 2 años. La renta temporal siempre va a ser pagada en soles, ya que esta porción de la pensión va a ser administrada por la AFP. Como les decía, el periodo de renta temporal va a ser solamente de 1 o 2 años como máximo. El atractivo de esta modalidad de pensión es que en esta etapa el afiliado o pensionista recibe el doble de la pensión que recibirá como renta vitalicia. Luego pasa a una renta vitalicia diferida, la cual puede ser otorgada en nuevos soles o en dólares americanos y es administrada por la empresa de seguros. Tanto la renta temporal como la renta vitalicia diferida es calculada por la empresa de seguros.
una vez que ellos hacen el cálculo y el afiliado opta por esta modalidad de pensión, en la AFP se queda solamente el capital requerido para pagarle la renta temporal. El capital requerido para pagar la renta vitalicia diferida es trasladada a la empresa de seguros al 5º día útil después de la decisión tomada por el afiliado. La renta vitalicia diferida puede ser también, como les decía, en soles indexados, en soles ajustados o en dólares ajustados. La renta vitalicia diferida puede ser combinada con un periodo garantizado de 10 o 15 años. ¿Y qué es un periodo garantizado? Es un producto complementario que, asociado a una de estas rentas vitalicia, familiar inmediata o diferida, le garantiza al afiliado que si él falleciera dentro de ese periodo, sus cónyuges o sus beneficiarios en general van a recibir el mismo monto de pensión que él recibía. Lo vamos a repasar más adelante en lo que está expuesto en la lámina, pero yo quisiera poner un ejemplo para que tenga una mejor comprensión. Si una persona opta por un periodo garantizado de 15 años, vamos a poner dos escenarios, uno de una persona con beneficiarios y uno de una persona soltera. Si yo soy casada y tengo mi cónyuge como beneficiario, tomo un periodo de 15 años, y falleciera al año 5, durante los 10 años siguientes, mi cónyuge recibirá el mismo monto de pensión que yo recibía. $1000, 1000 soles, exactamente lo mismo. Cuando llegue al año 16, él empezará a recibir el 42% de pensión, que es lo que establece la norma como porcentaje de pensión para el cónyuge. El mismo escenario, pero con una persona soltera, sin beneficiarios. Fallece al año 5 y es una pensión de $1000. Significa que nos quedan 10 años de periodo garantizado. Al quedarnos 10 años de periodo garantizado, por un tema de matemáticas simple, estaríamos hablando de $120.000. Este capital va a ser traído por la compañía de seguros a valor presente, ¿no? Porque recordemos que a la hora que se hace el cálculo se proyecta un rendimiento al fondo, y será entregado como herencia a los herederos legales de esta persona fallecida. Y un poco, porque acá siempre surge la misma pregunta, ¿qué pasa si yo excedo el periodo garantizado y vivo 20 años y soy pensionista? No pasa nada, me van a seguir pagando mi pensión, y si yo fallezco después de 20 años, a mi cónyuge le van a dar el 42%. Y si yo soy soltera y fallezco después de 20 años y le hubiese quedado capital a la empresa de seguros, no va a haber devolución de nada. Porque el periodo garantizado es eso, me garantiza que solamente un periodo sobre el capital. Vamos a repasar las características de lo que es parte de lo que yo les he dicho. Se puede garantizar la renta vitalicia a 10 o 15 años. Los fondos que no se llegan a utilizar por concepto de pensión generan herencia solo por el periodo garantizado y siempre que no existan beneficiarios de pensión de sobrevivencia. Nos faltan solamente dos modalidades de pensión más. Las dos siguientes no se pueden combinar con periodos garantizados. La renta mixta es una modalidad de pensión en que el afiliado decide que con el 50% de su fondo contrata a una empresa de seguros bajo la renta vitalicia familiar con un pago de pensión en dólares americanos. Este es el único caso donde yo no puedo decidir qué tipo de moneda quiero. O sea, si yo elijo una renta mixta, siempre mi pensión vitalicia va a ser en dólares americanos, ajustados al 2%. Y con el otro 50% voy a contratar un retiro programado con la AFP. Esta modalidad me da como pensión un monto, 50% en sol, 50% en dólares, y ambos van a constituir el monto de mi pensión. No puedo combinarla con periodo garantizado, como les dije hace un momento,
es irrevocable, ¿no? A pesar de que hay una parte que está en retiro programado y una característica del retiro programado es que sí es revocable, en la renta mixta esto es irrevocable y mi pensión en dólares tendrá un ajuste al 2%. La pensión en nuevos soles, como está bajo la modalidad de retiro programado, va a ser recalculada anualmente y generará herencia solo en caso que no haya beneficiarios. La última modalidad es la bimoneda y con esta voy a tener una pensión en donde con la misma empresa de seguros voy a tener 50% de mi fondo, va a ser calculada mi pensión en nuevos soles ajustados al 2% y con el otro 50% me darán una pensión en dólares ajustados. También es de carácter irrevocable, ¿no? Como les decía, el capital va a ser dividido en dos para que me hagan el cálculo de pensión. La pensión en nuevos soles y dólares americanos va a tener un ajuste, no puede ser combinado con un periodo garantizado. Esta es una renta vitalicia pura. La debilidad de esta modalidad es que no puedo combinarla con un periodo garantizado. Les agradezco muchísimo su atención. Ya tengo acá unas cuantas preguntas que voy a empezar a responder. Damos inicio a la ronda de preguntas. Se les recuerda que en la parte superior de su pantalla cuentan con un panel de control en donde podrán escribir sus consultas o preguntas y deberán dar clic en enviar. Luego procederemos a responder su consulta. Primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre jubilarse anticipadamente y esperar a cumplir la edad reglamentaria desde el punto de vista del monto de la pensión a recibir? Indudablemente, al tener una persona más joven y probablemente con un grupo familiar mucho más joven también y probablemente numeroso porque tiene niños, etcétera, el monto de la pensión va a ser menor. Porque recordemos que en el sistema privado de pensiones yo calculo contra el fondo que tengo y tengo que hacer una proyección para que esta persona tenga una renta vitalicia. Si jubilo a una persona de 40 años con un mismo fondo que el de una de 65, indudablemente el de 65 años va a tener una pensión mucho más grande, ¿no? Todo está vinculado a, digamos, tres factores: capital, edad y sexo. ¿Por qué sexo? Si yo tengo el mismo monto, dos personas nacidas el mismo día, con el mismo grupo familiar, hombre y mujer, la mujer va a tener una pensión menor que la del hombre porque la expectativa de vida de la mujer es mayor. ¿Sigo teniendo derecho a seguro social de salud con jubilación anticipada? Sí, todas las pensiones en general, tanto jubilación anticipada como jubilación a edad legal, pensiones de invalidez, incluso las pensiones de sobrevivencia, están sujetas a una retención del 4% para que sean aportados a salud, lo cual les da el derecho a tener atención médica en salud. ¿Sigo teniendo derecho a... No, la jubilación es inembargable. ¿Puede estar sujeto a descuentos judiciales? Efectivamente, la pensión es inembargable, sin embargo, sí está sujeto a descuentos judiciales, sobre todo cuando son por temas de juicios de familia, ¿no? Digamos, por alimentos. Tenemos varios pensionistas que tienen retenciones por este concepto.
Cuando un empleado es divorciado y sus hijos mayores de edad, ¿quién cobra la pensión? Entiendo que la pregunta está orientada a qué pasa cuando fallece el afiliado, ¿no? O sea, la pregunta es, soy divorciado, me jubilo y fallezco. Dependiendo de la modalidad de pensión en que esté, lo que va a generar es herencia. ¿Quiénes son beneficiarios en el sistema privado de pensiones? Beneficiarios son el cónyuge, los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad con una discapacidad permanente para el trabajo, ¿no? Y los padres que dependan económicamente del afiliado. Si al fallecimiento del afiliado pensionista no hay ninguno de estos beneficiarios que hayan sido declarados y está bajo retiro programado, el fondo será entregado como herencia. Si fallece y estaba con una renta vitalicia bajo el periodo garantizado, será entregado como herencia. Si estaba bajo una renta vitalicia y ya había excedido el periodo garantizado o no lo había tomado, no hay devolución de ningún monto, ¿no? Porque ya el afiliado decidió entregarle su fondo a la empresa de seguros. ¿Todo el dinero recaudado al momento de jubilarse podrían devolverme, ya sea todo al mismo tiempo, o podría optar que la AFP administre dicho dinero en el tiempo que podría indicar, y de acuerdo a eso tendría una pensión fijo de un monto de dinero? No, la norma contempla como devolución dos situaciones. Una es la transferencia de fondos al exterior, es decir, personas que que sean extranjeras o que tengan doble nacionalidad y que además hayan hecho aportaciones a un sistema previsional en el extranjero. Esto les daría derecho a solicitar la devolución por cuanto en su calidad de extranjero tienen derecho a pensión en otro país. Y los casos de personas que están pensionadas en un régimen diferente al sistema privado de pensiones, llámese sistema de la 2530, 19990 o el sistema militar policial. Si estas personas son pensionistas y han aportado por alguna razón a la AFP, podrán pedir la devolución de su dinero, ¿no? O si son también pensionistas en el extranjero, aún siendo peruanos. Podrán solicitar la devolución de todo su dinero en la medida que los aportes que hayan realizado hayan sido posteriores a la fecha que obtenieron su pensión en este régimen diferente al sistema privado de pensiones. En cuanto a la parte que yo puedo decirle a la AFP, sígueme administrando mi fondo y dame mi pensión como yo te indico, eso tampoco es posible. Sí puedo optar por un retiro programado. Sin embargo, la superintendencia ya nos tiene establecidos las fórmulas para hacer el cálculo de la pensión, que como les decía hace un momento, incluyen las tablas de mortalidad y la expectativa de vida, porque este sistema es un sistema con fin previsional, ¿no? Entonces es un alternativo a la ONP, donde no sabemos cuánto aportamos, no sabemos cuánto de fondo hemos acumulado. Si yo tengo este sistema es con fin previsional, es decir, que me tienen que pagar una pensión hasta cuando sea viejita. ¿Cómo calculan mi pensión? ¿Depende de mi grupo familiar? Sí, en la fórmula se consideran, bueno, como les decía hace un momento, el monto de la pensión, la edad del pensionista, el sexo, que influye en el tema de las tablas de mortalidad. Hay otro factor que es la tasa de rendimiento, de interés que se espera
como frutos de rentabilidad, o incluso las compañías de seguros también hacen el cálculo incluyendo una tasa de interés, de crecimiento de este fondo, y efectivamente el grupo familiar, ¿no? Si yo tengo un fondo igual para dos pensionistas de sexo masculino y uno presenta una cónyuge 5 años menor y otro presenta una cónyuge 20 años menor, definitivamente el monto de pensión del que tiene una esposa más joven va a ser menor, por cuanto hay que hacer una mayor reserva para cuando esta señora sobreviva a su esposo y vaya a tener pensión. Cuando se presentan a los hijos, en realidad no es que me va a bajar más el monto de pensión, esto es algo que se cree y muchas veces no se declara a los niños dentro del grupo familiar en la creencia que les va a bajar más la pensión. En este caso, lo que sucede curiosamente es que sube un poco el monto de la pensión del afiliado, pero baja la reserva y baja el monto de pensión que obtendría la cónyuge al fallecimiento de este, por cuanto al declarar a los niños, el monto de la pensión reservada para la cónyuge baja del 42 al 35%. ¿Cuál es el tiempo de supervivencia que se usa para el cálculo de la pensión? Me imagino que esa pregunta está orientada al tema de las tablas de mortalidad. Las tablas de mortalidad son cálculos probabilísticos, ¿no? No es que yo agarre el fondo y diga, bueno, esta persona va a vivir hasta los 100 años, 100 menos 65 son 35 años y vamos a dividir así el fondo. No funciona así. Detrás de esta fórmula hay unos análisis actuariales que van dando una probabilidad de que yo llegue a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, a los 90 años. No es verdad de que yo agarre, sino cuando les toque la oportunidad o tengan algún cálculo, ustedes dividan, ¿no?, entre el fondo, entre lo que le están ofreciendo, y van a ver que no es que le estén proyectando hasta los 100 años como por ahí afirman. Si cumplo 65 años y sigo trabajando, ¿puedo seguir aportando a mi fondo de pensión? Si cumplo 65 años, yo puedo seguir trabajando, puedo seguir aportando a mi fondo de pensión, efectivamente. Sin embargo, yo debería evaluar qué me es más rentable. Voy a hacer un ejemplo. Si yo tengo una persona que tiene 500.000 soles en el fondo, ¿correcto? Y no sé, pues en este momento el ingreso de esta persona es 3.000 soles mensuales. Si yo me jubilo con 500.000 soles mensuales a los 65, con 500.000 soles de fondo a los 65 años, más o menos voy a obtener una pensión de 2.500. Pero yo quiero seguir incrementando mi fondo porque quiero tener una mejor pensión. Y en mi ejemplo estoy indicando que la persona gana 3.000 soles. 3.000 soles significa que voy a ponerle 300 soles más mensuales a mi fondo. En un año son 3.600 más. Si yo le pongo 3.600 más a mi fondo y gana 10% de rentabilidad, digamos que le sumo 4.000 soles más, no me va a variar en mucho mi pensión, porque por cada 100.000 soles más o menos me representa 500 soles de pensión. Entonces lo aconsejable es, jubílese usted, genere un flujo de caja, ¿no?, siga trabajando y no aporte más a la AFP.
¿Cuándo y cómo se cobra el bono de reconocimiento? ¿Ese dinero lo pueden entregar en efectivo? El bono de reconocimiento redime en automático cuando el afiliado cumple 65 años. Es el momento en que la ONP nos paga el bono. Yo aprovecho acá para, si dentro de los asistentes a esta conferencia hay alguna persona que no ha iniciado su trámite de bono, que lo haga de inmediato, porque la ONP se toma hasta 3 años para hacer la verificación. Y si yo empiezo mi trámite a los 64 y mi bono redime a los 67, no es que voy a ganar la indexación hasta los 67, sino que se congela a los 65. El bono pasa a formar parte de mi capital para pensión. No me va a ser devuelto en una sola armada nunca. Si soy divorciado, ¿en qué momento presento a mis beneficiarios? ¿Puedo declararlos antes de presentar mi solicitud de jubilación? Los beneficiarios se declaran cuando uno hace un trámite de pensión, ¿no? No es necesario registrarlos, porque yo podría hoy día registrar como beneficiario a un hijo de 15 años y dentro de unos años ya no es beneficiario porque cumple la mayoría de edad, ya culminó sus estudios, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es conversar con la familia, decirle que uno tiene un fondo en el sistema privado de pensiones y en caso ocurriera algún siniestro, ¿no? Ellos pueden acudir a hacer su trámite a la AFP. El fondo del afiliado siempre va a ser del afiliado. No va a perderse, ni va a quedarse en la AFP, ni nadie va a usufructuarlo. Entonces, si fallece una persona divorciada y no hizo su trámite de jubilación, vendrán sus herederos legales, llámese hijos, mayores de edad, padres, hermanos, dependiendo de la situación de la persona, vendrán a reclamar la herencia. Un jubilado que ya recibe pensión y viaja a residir permanentemente al extranjero, ¿puede pedir el retiro del total de su fondo? No, si usted está jubilado y se va a ir al extranjero, lo que tiene que hacer es abrir una cuenta. Ahora con el tema de globalización podemos estar en Alemania, y pongo el ejemplo de Alemania porque justo tengo pensionistas en ese país, y nosotros le depositamos acá en un banco local y ellos retiran su dinero desde donde viven. Lo que sí tienen que hacer es cada 6 meses acercarse a la embajada del Perú, allá en dicho país, en Alemania, en la ciudad donde estén, hacer su certificado de supervivencia y remitirlo a Lima para que no les sea suspendida la pensión, ya que todos los pensionistas tienen la obligación de cada 6 meses presentar un certificado de supervivencia. ¿Se puede interrumpir la pensión de jubilación cuando inicia un trabajo nuevo? No es necesario que interrumpa la pensión de jubilación si usted empieza a trabajar. Usted empiece a trabajar, si tiene la opción de ingresar a planilla, ingrese usted a planilla, le informa a su empleador que usted es pensionista y que ya no le debe retener para el pago de la AFP, porque los aportes que usted realice se van a ir a una cuenta de rezagos y le van a ser devueltos a usted bajo un trámite de devolución, pero no va a ganar rentabilidad y no es muy práctico, ¿no? Lo que usted tiene que hacer es informe a su empleador. No hay ninguna restricción legal. Suele existir esta duda porque cuando a los pensionistas de la ONP empiezan a trabajar, la ONP les suspende la pensión. Pero en el caso del sistema privado no es así. ¿Qué pasa si mi fondo se acaba y sigo viviendo?
quisiera entender por qué se acabaría el fondo. Me imagino que si está pensando que es porque lo deja en la AFP bajo un retiro programado, pero tiene la opción de optar, si tiene un fondo pequeño, de optar con una renta vitalicia. Y si opta por una renta vitalicia, esa es la compañía de seguros la que le está garantizando un monto de pensión permanente, ¿no? Vitalicio, como su nombre indica de las rentas. ¿En qué caso se puede acabar el fondo cuando es muy chiquito? Estamos hablando, pues no sé, de repente fondos de 10.000 soles, 15.000 soles, de gente que aportó solamente 3 años, 4 años y que se queda con la AFP y opta por ajustar su pensión a un monto básico que existe en el sistema privado. Pero en líneas generales, todos pueden contratar una renta vitalicia y trasladar su fondo a una compañía de seguros y asegurarse su pensión. Si el afiliado es divorciado y tiene hijos mayores de edad, ¿cómo se entrega la herencia a los herederos? ¿Depende de la modalidad escogida? El fondo se va a entregar en su totalidad a la sucesión y va a depender efectivamente de la modalidad escogida. Si estoy en retiro programado, voy a entregar el total de la pensión, perdón, del fondo. Si estoy en una renta vitalicia, se entregará la porción que haya estado bajo periodo garantizado. Si no eligió periodo garantizado o ya sobrepasó el periodo garantizado, no hay nada que reclamarle a la empresa de seguro. Si yo ya retiré el 50% de mis fondos, vivo en el extranjero, cuando cumplo los 65, ¿puedo solicitar el 50% restante? Cuando cumpla los 65, a ver, un poco voy a aclarar para el resto de la audiencia a qué se refiere esta pregunta. Hoy día está vigente un régimen de jubilación anticipada por desempleo, en el cual le permite a las personas cuyo fondo es pequeño y no han llegado a obtener una pensión igual a una remuneración mínima vital, les permite retirar el 50% de su fondo obligatorio. Es decir, si yo tenía 50.000 soles en mi fondo y tengo 40.000 soles de bono, yo podría retirar 25.000 soles del fondo que tenía en FP. El resto de los 25.000 soles se van a quedar en mi fondo para que siga siendo administrado por la FP. Y cuando yo cumpla los 65 años, voy a hacer un trámite de jubilación, no un trámite de rescate del fondo. Damos fin a la ronda de preguntas. Damos por concluida la conferencia. Si tuviese alguna pregunta adicional, puede escribirnos a servicioexclusivo@prima.com.pe y responderemos a la brevedad. Gracias por participar y hasta pronto.